Hola y bienvenido nuevamente a este curso de Autodesk Inventor desde cero. Y en este segundo video vamos a tratar dos temas. Primero vamos a conocer y a configurar la pantalla que Inventor usa para desarrollar partes o piezas. Y luego vamos a conocer y vamos a usar las herramientas principales y el proceso de diseño para nuestra primera parte. Así que vamos a iniciar haciendo clic en el botón Part de la ventana New. Inventor va a realizar una serie de operaciones que se pueden ver en la barra de estado y demorará en función de la velocidad de nuestra máquina. Finalmente nos va a mostrar la pantalla donde iniciaremos el diseño. Esta pantalla está formada por diferentes partes. Muchas de ellas son similares en las diferentes herramientas de diseño que usa Autodesk. Por ejemplo, en la parte derecha, aquí en la parte superior tenemos el cubo de vistas. Con él podemos desplazarnos por las diferentes caras, aristas o esquinas de las partes o ensambles que estemos diseñando. Más abajo de este cubo está la barra de navegación, que nos permite mover nuestro diseño a cualquier parte de la ventana gráfica, hacer un zoom, acercarnos o alejarnos, rotarla, encuadrar nuestro diseño en una parte, en una sección o en toda la pantalla. En la parte inferior está la barra de estado. Un poco más arriba tenemos la pestaña de documentos, donde nos muestran los archivos que tengamos abierto en el momento que estemos diseñando. En este caso tenemos solamente dos pestañas. La primera es esta parte que vamos a diseñar, que por defecto Inventor ha nombrado como Part 1, y la otra que es la ventana de inicio de Inventor que vimos en el primer video, que es la ventana My Home. Luego tenemos en la parte superior la cinta con los diferentes paneles que contienen las herramientas de Inventor para poder realizar o crear nuestro diseño. Otra de las herramientas importantes de esta pantalla es el Marking Menu, que es un menú que se activa al hacer clic derecho sobre cualquier parte de la ventana gráfica de Inventor. Este menú nos va a acompañar en todo el diseño y sus herramientas, a las que son fáciles de acceder, van a ir cambiando de acuerdo a la fase de diseño en la cual nos encontremos. Una de las ventajas es que se puede acceder a varias herramientas de forma más rápida, sin tener que ir hasta las cintas de opciones del menú principal y buscarlas dentro de uno de sus paneles. La cantidad de clic para llegar a una herramienta específica disminuye y por lo tanto también nuestro tiempo de diseño. El color del fondo de la pantalla que ahora tenemos es una combinación que Inventor ofrece en otros colores. Si hacemos clic en la cinta de herramientas y luego en el panel de opciones de aplicación, vamos a tener acceso a una herramienta que tiene muchas pestañas con muchas opciones que podremos modificar para poder acomodar el manejo de Inventor a nuestras necesidades o gustos. Por ahora vamos a ir solamente a la pestaña colores para ver esta parte. Y aquí podremos seleccionar la combinación de colores que más nos agrade, que más se acomode a nuestra tranquilidad de trabajar. Hay más funciones en esta parte de opciones de la aplicación que puede probar. Por ahora vamos a continuar y vamos a dejar la combinación tal como estaba configurado previamente. La otra herramienta es la que se encuentra en la cinta Vistas y en el panel Interfaz de usuario. Si hago clic en ella, tenemos las diferentes partes de la pantalla, de las cuales hemos hablado anteriormente, con un cuadradito al costado que nos da la posibilidad de ocultarlas o de mostrarlas. La ventaja de esta herramienta es que si ocultamos todas las partes, podemos tener una ventana gráfica más grande para poder trabajar nuestro diseño. Aquí también existe la opción de que desactivemos el Marking Menu y regresar a la ventana desplegable clásica al hacer clic derecho sobre la pantalla de Inventor. Finalmente, es una decisión de cómo deseemos trabajar nuestro diseño. Es posible tener una ventana gráfica mucho más grande si ocultamos la cinta de paneles o ribbon que tiene Inventor. Si hacemos clic en la herramienta Limpiar pantalla, vamos a lograr esto. Con esto casi obtenemos el mayor tamaño posible de la ventana gráfica disponible para poder diseñar. Si consideramos que tenemos el Marking Menu,
al cual accedemos solamente con un clic derecho en cualquier parte de la ventana gráfica, el tema de trabajar un determinado diseño, ya sea porque sea grande, porque tenga muchas partes o porque queramos verlo desde diferentes ángulos con un espacio mucho mayor, indudablemente el eliminar todas estas partes de la pantalla y utilizar el Marking Menu se convierte en una gran ventaja de diseño. Pero es posible que todo este tamaño exagerado de la ventana gráfica no nos guste y queramos seguir viendo todos los menús clásicos de Inventor como nos sucede a muchos. Así que podemos regresar a la pantalla, a su configuración inicial desde la cinta vista. Desactivamos la herramienta limpiar pantalla, tendremos nuestro menú anterior y luego podemos también restablecer todas las partes que habíamos ocultado anteriormente. Muy bien, ahora vamos a crear nuestra primera parte y para ello debemos empezar desarrollando el boceto o dibujo en 2 dimensiones. 2 condiciones importantes debemos tener en esta primera fase. La primera es que el dibujo que hagamos debe ser desarrollado sin tomar en cuenta las dimensiones. El objetivo es capturar la forma que deseamos desarrollar y que posiblemente hayamos o estemos imaginando. La segunda es que una vez terminado nuestro boceto, debemos ponerle a este todas las medidas necesarias para que quede completamente dimensionado. Para empezar vamos a tener que ir a la cinta 3D Model y vamos a usar el primer panel que indica iniciar un boceto en 2 dimensiones. Al hacer clic en este botón, Inventor nos va a poner a disposición las opciones de los planos en los cuales queremos iniciar nuestro diseño. Los planos son los comunes del eje de coordenadas, el plano XY, el XZ y el YZ, que son los planos que forman el espacio 3D. Hay que tener en cuenta que si elegimos el plano, vamos a decir por ejemplo XY, y hacemos una extrusión, esta se hará en el eje Z. Si elegimos el plano XZ, la extrusión se hará en el eje Y. Y si hacemos una extrusión en el plano YZ, la extrusión se hará en el eje X. Es una situación de cómo quiere acomodarse a hacer el diseño de su pieza para que pueda elegir el plano que mejor se acomode a su visibilidad y facilidad de diseñar. Para este ejemplo vamos a elegir el plano YZ, de tal forma que al realizar la extrusión, esta se realiza en el eje X. Así que hacemos clic en el plano elegido, que es el plano YZ, y si notarán la cinta de paneles de la parte superior va a cambiar. Y ahora tenemos otras herramientas, pero que son necesarias para desarrollar nuestro dibujo, tales como las que aparecen en el panel Crear, donde podemos ver herramientas para dibujar muy familiares para quienes ya han manejado otras herramientas de dibujo de Autodesk como AutoCAD. Aquí aparecen para hacer líneas, círculos, curvas y rectángulos. Si vamos a cada uno de ellos podemos desplegar una lista de otras variantes de formas geométricas que podemos utilizar en el desarrollo de nuestro boceto. En la barra de estado de la parte inferior también aparecen nuevas herramientas. Una de ellas, y que lo veremos después, nos va a mostrar cuántas dimensiones necesita nuestro boceto para que esté completamente restringido. Es como una guía que nos ayuda a saber si nuestro boceto está completo o nos falta alguna dimensión. En la ventana gráfica se nos muestra ahora el eje de coordenadas elegidos. Es decir, para nuestro caso el eje YZ. Acá hay un punto que es el centro. Hay que tener cuidado con este punto porque puede borrarlo. Y es el punto de referencia. Además es el punto que nos sirve para poder completar las dimensiones de nuestro boceto. Muy bien, entonces ahora empezaremos diseñando nuestra base con ciertas características. Primero, es que esta forma que vamos a diseñar debe tener casi la forma de un rectángulo, pero no completo, porque a lo largo de su centro, de esta base, debe haber un canal para que sobre ella se desplace la otra pieza, que desarrollará la función de prensar. Entonces, la base
debe tener un canal, pero este canal puede ser completamente recto en sus lados, pero la pieza que ve encima debe quedar completamente pegada a la base, o sea, evitar que se salga. Entonces los lados no pueden ser rectos, porque si son rectos la pieza puede salirse. Para ello entonces los lados deben ser un poco inclinados. Esto permitirá, habrá una cierta holgura para que la pieza se desplace, o sea, la pieza móvil se desplace sobre la base, pero no se saldrá de ella, ¿no? Si la jalamos hacia arriba no se podrá salir, que es el objetivo de poner esta nueva pieza sobre la base. Entonces la base debe tener esa forma. Así que haremos un canal con las paredes en ángulo. Bien, ahora tenemos nuestro boceto formado, pero este todavía no tiene las dimensiones reales. Inventor aquí tiene una ventaja. Yo solamente debo poner una de las dimensiones reales y todo el dibujo se va a escalar. O sea, la forma que ya hemos diseñado no va a cambiar. Finalmente pondremos las dimensiones finales y nuestro boceto quedará tal como lo hemos concebido. Las dimensiones las podemos modificar después, si es que algo no encaja bien durante el ensamble. Pero en esta primera parte debemos poner todas las dimensiones necesarias para que quede perfectamente definido el boceto. Así que vamos a poner nuestra primera dimensión, ¿no? Para ello vamos a la herramienta superior acá que dice dimensión, hacemos clic en ella y luego nos dirigimos a la línea que deseamos dimensionar. Si nos ubicamos sobre ella verá que cambia de color, que nos indica que podemos hacer clic y seleccionarla, así que hacemos clic. Y la dimensión y cota va a aparecer. Esta dimensión podemos moverla hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o a la derecha, ubicarla donde queramos. Una vez definido el lugar, hacemos clic nuevamente, se ubicará en el lugar final la cota y nos aparecerá el cuadro de diálogo para ingresar la dimensión que queremos ponerle a esta parte. Antes de hacer eso, porque la dimensión que vamos a poner va a ser un poco más grande, vamos a dejar la dimensión tal cual. ¿De acuerdo? Voy a dar Enter o le doy clic aquí en este check verde que significa aceptar esa dimensión, la acepto y el dibujo queda plasmado. Si yo quisiera modificar esta dimensión, nuevamente me pongo sobre la cota, verán que cambia de color, hago clic, un solo clic sobre él y nuevamente el panel de editar la dimensión aparecerá. Yo puedo ahora cambiar la dimensión y en este caso le voy a poner la dimensión real o la dimensión definitiva, hago Enter o clic en el check verde para aceptar esta nueva dimensión y como el tamaño que he puesto es mucho más grande, el dibujo se ha salido de la ventana gráfica. Para corregir esto, vamos a la barra de navegación, activamos la función ampliar todo, en este caso está activa, y luego nuestro dibujo tomará el tamaño de la pantalla para poderlo visualizar totalmente. Usamos la barra de navegación para acomodar esta imagen como mejor nos parezca y comenzamos a agregar las demás dimensiones. Si observa la barra de estado, podrá notar que Inventor nos indica la cantidad de dimensiones que aún le faltan a nuestro boceto, así que debemos colocarlas todas ellas. Para poner una dimensión de ángulo, hay que hacer clic en cada uno de los lados que forman el vértice y se generará, como siempre, el cuadro de edición de la medida del ángulo en grados. Ingresamos el valor deseado y aceptamos. Cuando queremos dimensionar la separación de dos líneas, hacemos el mismo proceso. Clic en una de ellas y luego clic en la otra. Y finalmente ingresamos el valor de la medida de la separación. Ahora debemos terminar con las demás dimensiones de nuestro boceto de tal forma que pueda quedar completamente restringido. Si vemos la barra de estado nos indica que aún nos faltan dos dimensiones y estas son las que hay desde nuestro boceto hacia el eje de coordenadas. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos tomar un punto de referencia en nuestro boceto y poner la dimensión hacia el eje de coordenadas, un valor de referencia que se acomode a nuestro diseño, o mover toda nuestra figura para que uno de sus puntos coincida con el eje de coordenadas. Así que nosotros, para hacer el diseño más rápido, haremos esta segunda fase.
Para ello vamos a la herramienta de coincidencia que está aquí arriba, la seleccionamos y luego hacemos clic en uno de los puntos de nuestro boceto y luego en el eje de coordenadas. Con esto el boceto se moverá al eje, cambiará de color y todas sus dimensiones estarán completas. Si observen el lado derecho de la barra de estado, aparecerá el mensaje totalmente restringido, lo que significa que nuestro dibujo ahora tiene todas las dimensiones asignadas y está lista para convertirse en una figura de 3 dimensiones. Muy bien, terminado esto, entonces estamos listos para crear nuestro sólido, nuestra primera parte, la base. Así que vamos al panel salir y hacemos clic en la herramienta que indica finalizar o terminar boceto. Nuevamente nuestro dibujo debemos acomodarlo a la ventana gráfica. Para ello debemos usar la barra de navegación como lo hicimos al comienzo. Ahora debemos crear el sólido, así que vamos a usar la herramienta extrusión. Hacemos clic en ella e Inventor, si tiene como boceto una sola superficie, Inventor la activará de forma automática y nos va a mostrar la ventana de diálogo donde debemos ingresar la longitud de esta extrusión. Así que ponemos la medida que hemos definido previamente y podemos hacer clic en el botón que dice OK. Con esto hemos generado nuestro sólido y podemos acomodarlo en la posición que mejor nos convenga. Ahora vamos a guardar nuestra parte, así que hacemos clic en Archivo, le pondremos el nombre y como usted podrá ver, como tenemos el proyecto 01 activo, el programa nos mostrará automáticamente o nos llevará directamente a esa carpeta. Todas las partes creadas de este proyecto se crearán en esa carpeta. Así que le ponemos el nombre, que en este caso va a ser nuestra base, y lo guardaremos. Una vez guardado, cambiará el nombre que por defecto asignó Inventor y si vamos a la vista de My Home, podemos ver que en la ventana de documentos recientes ya aparece nuestra parte recién creada y con la vista previa que habíamos elegido. Con esto hemos terminado nuestra primera parte, así que los espero en el siguiente video para continuar con la siguiente parte y pasar al proceso de ensamble.